las clases que son grabadas. Muy bien, chicos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Vamos a tocar el contexto de la historia universal. Una vez más, vamos a hacer un recuento de todas las clases, ¿no?, que hemos venido tocando hasta llegar, no, obviamente comenzar por el origen del hombre, hablar de la prehistoria y por último terminar en las primeras civilizaciones, ¿no?, que viene a ser Mesopotamia y Egipto, que es el tema del día de hoy. Ahora, es muy importante siempre lo digo, ¿no? Ya me cansó ya, profesor, de que siempre dice esa palabra. Cuando nosotros hablamos de esta prehistoria, del periodo de la historia universal que precede de la invención de la escritura, que obviamente Jacques Bouchour, creo que es, sí, su palabra si no está mal pronunciada, disculpen, es considerada el padre de la prehistoria, ¿verdad? Creo que el origen del hombre eh, lo sabemos manejar, obviamente, debido a que existe un sinfín de teorías, tal vez, de dónde nos originamos. Un libro muy práctico al cual nos podemos basar es a la teoría de las especies, ¿no?, de Charles Darwin. Los datos generales que nosotros podemos encontrar en prehistoria es que se remonta en la edad de piedra y en la edad de los metales, ¿no? En la edad de piedra tenemos a lo que es el paleolítico, el mesolítico, el neolítico, tenemos la edad de los metales con el cobre, el bronce y el hierro. Pero tenemos que remontarnos un poquito antes de pasar a la prehistoria, a las teorías del origen del hombre. Cuando hablamos de la teoría de la creación y de la evolución, ¿verdad? La teoría de la creación fundamentalmente habla de las fuentes basadas en la Biblia, ¿no?, sobre todo en el libro de Génesis, que plantea que el hombre es producto de la creación divina, ¿verdad? Aquí hay muchas personas que están apoyando eso. Y por otro lado, tenemos la evolución, ¿verdad? La evolución, la teoría de la evolución, que tiene como característica plantear el origen biológico, ¿ok? Recuerden eso, origen biológico de las formas superiores del comportamiento humano, donde se afirma que el hombre desciende de un animal y que cuando el hombre adopta una posición erguida, surge el lenguaje, el arte, el mito y la técnica, ¿ok? Es aquí cuando nosotros en esta representación evolutista podemos hablar del autor del origen de las especies, ¿no?, por medio de una selección natural. Estamos hablando de que Darwin planteó que las especies son productos de una evolución a través del tiempo, de que los principios evolutivos que se tenían en la prehistoria era la selección natural, eh, la mutación y sobre todo la adaptación, ¿no? Cuando hablamos de la selección natural tenemos que tener en cuenta que esto es una influencia de la naturaleza sobre los seres vivos. Adaptarnos es el acomodamiento de los seres vivos ante los cambios y la mutación son los cambios que presenta directamente una especie. Es aquí cuando nace la hominización, ¿verdad? Un proceso de hominización fue basado hace 5 millones de años. Determina obviamente la aparición del hombre a partir de los predecesores, ¿no?, que vienen a ser los homínidos o los seres antropomorfos, donde, donde este proceso de hominización nos ayuda a entender un poco más del sistema biológico de todos los seres humanos en el sistema adaptativo. También tenemos lo que vendría a ser los restos fósiles humanos, ¿no?, que se dice que un resto fósil encontrado se podría decir que es el femenino, es el más antiguo, ¿no? El Australopithecus, llamado Lucy, ¿no? El primer antepasado del hombre en línea directa es el Homo habilis. Y el primer antepasado del hombre que camina erguido y usa el fuego es el Pithecanthropus, ¿sí? Entonces, aquí es cuando nosotros conocemos principalmente nuestras edades. Ya cuando el hombre llega a la etapa de evolucionar, a adaptarse, a realizar cambios, a dejar ya un poco más de tener control sobre los recursos naturales que nos brindaba la naturaleza. Y es aquí cuando nosotros conocemos la división de la prehistoria, ¿verdad? Donde se divide la prehistoria en la edad de piedra y la edad de los metales, ¿no?
que se establece en tres periodos, por ejemplo, el periodo paleolítico, periodo Profe, una pregunta. mesolítico y neolítico. Dime, mi amigo, ¿quién me habló? No sé quién, Leonardo, creo. Yo, profe, yo. Ah, ok, John. Ahí se forma la primera civilización, ¿no? O sea, cuando empiezan, ya no se empiezan como los recursos naturales tanto, ya. Y empiezan a Ya, a formar. ver, ¿Es la primera civilización? cuando hablamos de una primera civilización, en realidad estamos hablando de, de series de fuentes controversiales, porque en realidad es como cuando les hablaba, por ejemplo, del origen poblacional de los Andes, ¿no? O de América, que se menciona todavía que ni siquiera los descendientes de África o los pobladores de Asia incluso pasaron el estrecho de Bering. Entonces, en realidad, tocan esto fundamentalmente, este contexto fundamentalmente de la edad de piedra o la edad de los metales, porque es para ellos o para la ciencia eh, el fin de una adaptación o el inicio de un nuevo comienzo. Cuando ya las personas comienzan, se podría decir, a optar recursos que te brinda la naturaleza para poder surgirse como una civilización ya en la edad de piedra. ¿Ok? Entonces, tenemos la edad de piedra, que corresponde al periodo lítico de la prehistoria, que se dice que este periodo es el anterior a la edad de los metales, ¿no? Y obviamente se caracteriza por el uso de la piedra en utensilios y armas, ¿ok? Establece una gran división entre el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Para hablar un poco más de estos procesos, ¿no? Eh, Se podría decir que el paleolítico básicamente fue un periodo perteneciente a la edad de piedra que en realidad se subdivide en el inferior, en el medio y el superior, y se caracteriza obviamente, como ya lo mencioné, por la piedra antigua o rudimentaria en la fabricación de herramientas, y es un periodo más largo que tiene la existencia del ser humano, ¿no? Porque simplemente estamos hablando de que aún se mantenía de cierta forma la posición no erguida y que de alguna otra forma no tenían, se podría decir, conocimientos de la flora y fauna. Ya en el Mesolítico llega a suceder que, por ejemplo, es un periodo postglacial, ¿no? Se podría decir que aquí ya se puede notar grandes cambios en la flora y la fauna, que existe la extinción de las grandes especies, que ya el ser humano comienza a recolectar, ¿qué cosa? El trigo, ¿no? Para pescar usan anzuelos, arpones, redes, usan la hoz, morteros, existe una industria microlítica, la horticultura, nace el inicio de la cría y domesticación de animales, ¿no? Y obviamente hay una concepción cíclica del tiempo. Por otro lado, el neolítico es el uso de la piedra nueva o ya pulida, creo que su misma secuencia lo comienza a decir, es una revolución neolítica. La agricultura, la ganadería, obviamente se reforma, hay una forma de vida nuevamente que nace el sedentarismo, ¿no? La organización social, que existe ya una primera civilización, y creo que lo podemos notar, que son las tribus, ¿no? Y posteriormente, obviamente, desarrollan la cerámica, la textilería, se especializan por oficios, aparecen las primeras aldeas y los poblados, existe la división de pueblos como pastores, que el patriarcado, agricultores, matriarcado, ¿no? Y la aparición de palafitos, que eran viviendas de orillas, a orillas del lago o los ríos, y construcciones megalíticas, ¿no? Como dólmenes, como crolets. Entonces, aquí hay una palabra muy interesante que creo que muchos de ustedes se han podido percatar. División de pueblos, pastores, patriarcado, agricultores, matriarcado. Obviamente que esto se define directamente porque los hombres se ocupaban del esfuerzo físico y las mujeres, obviamente, de las cosechas, ¿no? No vamos a ir, no vamos a trascender más porque no quiero que se desenfoque el tema, pero básicamente el contexto de esta edad de piedra fue el periodo de transición para que se complete la civilización. Y es aquí cuando nace lo que hoy conocemos como la edad de los metales, ¿no? Un periodo también de la prehistoria, edad antigua, se caracteriza por el uso de metal como materia prima y creación de utensilios y armas mucho más duraderas, ¿no?
y sobre todo nace la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Esta edad de los metales, básicamente, y comenzando por la edad de cobre, afirma el sedentarismo y la vida agrícola, ¿ok? Tienen nuevos utensilios como puñales, fichas de flecha, de metal, cintas de oro, hacen el uso del estaño, el ámbar y desarrollan la metalurgia. Por otro lado, tenemos la edad de bronce, por ejemplo, con el desarrollo de ya completamente de los sucesos y acontecimientos como el desarrollo de la metalurgia, desarrollo de técnicas agrícolas como la irrigación tiene que ver con el agua, ¿verdad? El uso de adobe y el ladrillo, domesticación del caballo, uso de la rueda, aparición de la escritura, y así sucesivamente, ¿no? Como el comercio del mar Egeo y el mar Mediterráneo occidental, nace lo que es el trueque, comienzan a quemar los cadáveres en urnas, nace el lebanismo social, que es el esclavismo, y nacen lo que hoy en día vamos a hablar, lo que son las civilizaciones, ¿no? Mesopotamia, Sumeria, Arcadios, primer imperio babilónico y Egipto, hasta antes de la invasión de los Hicsos, ¿no? Que era Creta, Micenas, Tirinto y Troya, ¿no? Y por último, pues, nuestra edad de hierro, pues, ¿no? La edad de hierro que fue trabajado por primera vez por los hititas, que usan carros de guerra, nuevas armas, ¿no? Como la catapulta, la maza, el garrote, uso de la sal como preservante alimenticio. Nace una esclavitud evolucionada, sociedades urbanas como la de Roma, dispersión de tribus celtas por España, Francia e Inglaterra, y nace una civilización como los pueblos indoeuropeos, ¿no? Los casitas, los mitanios, los ixos, los asarios, los dorios. Entonces, ya saltando a lo que hoy en día conocemos como la cultura tal vez mesopotámica, y hablando de estas primeras culturas, tenemos que cerrar claramente lo que sucedió en el pasado. Y creo que hasta donde me han podido escuchar, obviamente entendemos que ha sido un proceso de transición, ¿no? Creo que a lo largo de la historia, eh, tal vez la forma de explicar es que la secuencia tiene números, se podría decir, ¿no? Paso número 1, paso número 2, paso número 3, y así sucesivamente con todo el sistema que sucedió desde el origen del hombre, ¿no? Tal vez son cosas inciertas o son cosas fundamentales. Si bien es cierto, creo que una fecha exacta, decirles, ¿no? Un año específico, muchas veces es controversial porque recuerden que todos los estudios que se realizan son de distintas personas y cada uno tiene una fuente totalmente diferente o concepto diferente de lo que es la historia. Entonces, es por eso que se trata de compactar, para que no exista ninguna diferencia, sobre todo, y que se pueda centralizar la información que ustedes tienen que tener. El día de hoy nos vamos a basar en lo que viene a ser la cultura Mesopotamia y Egipto, ¿no? Estamos hablando de que Mesopotamia, obviamente, significa en medio de ríos, ¿no? Una región localizada entre Éufrates y Tigris, ¿ok? Corresponde a lo que en la antigüedad se conocía como media luna fértil y creciente fértil, por su extenso valle que permite el desarrollo de numerosas y varias civilizaciones. Ahora, para hablarlo de forma más concreta, cultura mesopotamia fue una antigua civilización desarrollada en el suroeste de Asia Central, el cercano Oriente, ¿no? Irrigadas por el río Tigris y el río Éufrates, ¿no? Entre sus principales manifestaciones culturales destacan lo que es la escritura cuneiforme, la escritura de forma de cuña o clavos, eh, el código Hammurabi, ¿no? Que son códigos de leyes más antiguos conservados íntegramente. Además, se descubre algunos aportes matemáticos como las multiplicaciones y las conversiones, los sistemas de numeración decimal, sexagesimal y duodecimal, donde nosotros vamos a aprender a conocer aquí, sobre todo, no los límites, ¿ya? No los límites, sino las regiones, la astronomía, las matemáticas en Mesopotamia, la arquitectura y la escultura. Vamos a comenzar por, obviamente, comenzarles a comentar los límites de Mesopotamia. Al norte teníamos las montañas de Armenia y Tauro,
Al sur teníamos al Golfo Pérsico, al este teníamos la meseta de Irán, al oeste desiertos de Siria y Arabia. ¿Ok? Las regiones de Mesopotamia tenemos que entender claramente que dentro del contexto de la historia de Egipto, tal vez, o de Mesopotamia, tenían dos divisiones. La alta Mesopotamia, que era en Asiria, y la baja Mesopotamia, que era en Sumeria. Esta alta Mesopotamia se localizaba en el norte, ¿no? Tenía una extensión a través de montañas de media hasta la cordillera de Hit, ¿no? Que era cerca al río Tigris. Su relieve era totalmente agreste, por ejemplo, tenía un clima extremo y su capital era Sur, ¿no? Por otro lado, teníamos la Baja Mesopotamia que se encontraba en Sumeria, se encontraba al sur, obviamente, de Mesopotamia, tenía la cordillera de Hit hasta el Golfo Pérsico, ¿no? Cercano al río Éufrates. Su relieve era propicio para la agricultura a través de un adecuado sistema de regadío, porque generalmente existían inundaciones. El clima era totalmente cálido y la ciudad más importante que podemos encontrar o mencionar es Babilonia. ¿Ok? La astronomía en Mesopotamia habla de que básicamente distinguen los planetas de estrellas. Calcularon los eclipses del Sol, identificaron planetas como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, determinaron el año lunar, 12 meses lunares dividido en 6 meses de 30 días y 6 meses de 29 días. Primeros en tratar cartas astronómicas y conocieron el movimiento de traslación. En la matemática, por ejemplo, midieron la circunferencia de 360 grados, realizan multiplicaciones y conversiones, ¿no? Convirtieron el grado en 60 minutos, convirtieron el minuto en 60 segundos. Conocieron sistemas de numeración, por ejemplo, decimal, sexagesimal, duodecimal, que es 12, y efectuaron operaciones con fracciones, ¿no? Conocieron la raíz cuadrada y cúbica, manejaron unidades de longitud, ¿no? Como el palmo de 27 centímetros, el codo de 52 centímetros, el estadio de 199 metros, por ejemplo, el dedo y el pie, y entre otros. Manejaron medidas de peso, como la mina de 309 gramos, el talento de 60 minas y el dracama, ¿no? Nace también una arquitectura que se basó en crear templos y palacios, ¿ok? Ellos emplearon, y como hemos podido ver en las pirámides, emplearon el ladrillo, más no la piedra. Sus templos se caracterizaron por ser gigantescos y sobre todo en forma piramidal. Tenemos el Sigurat, y que fue un lugar totalmente elevado, y el Sigurat de Borsippa, ¿no? Que es el de los pisos de las 7 esferas. Dentro de los palacios tenemos características colosales de grandes dimensiones de forma rectangular y enormes puertas, ¿no? Con grandes representaciones, por ejemplo, como el Palacio de Sennacherib, el Palacio de Sargón, el Templo de los Pisos de Khorazad. Si hablamos también de la cultura mesopotamia, estamos hablando de que es una escultura totalmente realista, ¿no? Que tenía un modelo de exactitud y de fidelidad, y que en algunos casos representaba a seres híbridos, se utilizaba bajo los relieves, adornaban palacios y templos. Las representaciones tenían toros aliados con cabeza humana, cuerpo de león, patas de toro, perros de caza, la estela de las buitres, de Hammurabi, por ejemplo, la estela de las figuras humanas representadas de perfil, ¿no? Que eran básicamente estela de Narasin. Entonces, algunas de las otras manifestaciones, por ejemplo, dentro de la literatura, teníamos a Job babilónico, ¿no? Manejaban el poema de la creación, de las 7 tablillas de la creación. En la medicina conocieron propiedades de algunas plantas, utilizaron ciertos minerales como la sal, el nitrato de potasio, el salitre. Técnicas bélicas: inventaron la infantería acorazada, inventaron el casco de hierro, inventaron los flotadores para cruzar ríos, caballerías de guerra y el arte de sitiliar en Asiria. Ahora, para hablar concretamente de Egipto, y es algo a donde todos les voy a pedir que se dirijan, es a la parte de libros, si lo pueden abrir una pestaña, que habla del desarrollo histórico, ¿verdad? Del desarrollo histórico sumero o acadio, del año 4000 a 200
a 2350 a.C., que comienza con un establecimiento en Mesopotamia de los dos pueblos de raza e idioma diferente, donde los sumerios y los acadios, ¿no? Los primeros que habitaron la región contigua al Golfo Pérsico, que era la Baja Mesopotamia. Los segundos se van a la parte norte, Caldea, ¿no? El sector de Acá, y se caracterizan por un espíritu totalmente guerrero. A diferencia de los acadios, los sumerios fueron el pueblo totalmente civilizador. Trajeron a Mesopotamia la rueda, el ladrillo, la escritura cuneiforme. Las ciudades más antiguas que pertenecen al pueblo de los sumerios son Ur, Uruk, Lagash, mientras que los acadios llegaron a la tierra de los sumerios en el año 2400 a.C. y acabaron imponiéndose ante ellos y estableciéndose en la ciudad de Akkad, ¿no? Y es el primer gran conquistador de la historia, que se llamaba Sargón. Ahora, dentro de este desarrollo, porque en realidad existieron conflictos para poder generar, lo primero que tenemos que saber es acerca de los primeros faraones, ¿no? Para eso, lo que básicamente vamos a hacer actualmente es poder ver un video acerca de las primeras civilizaciones, así que presten muchísima atención, se los voy a agradecer.